Suiza es única. Consideramos a los inversores suizos uno de los más conservadores del mundo. David, hola y bienvenido a Dukescopy TV. Siempre es un placer verle de nuevo en nuestro estudio. Hoy vamos a empezar averiguando cuál es el centro de construcción de cartera durable. Y según sus investigaciones también queremos saber cuáles son sus descubrimientos más reveladores. Bueno, el centro de construcción de cartera durable es algo que creció a partir de la crisis financiera global. En el año 2010, cuando los mercados se recuperaban, notamos que el dinero no estaba volviendo a los mercados. Todo se quedaba a un lado y queríamos entender por qué eso estaba sucediendo. Entonces empezamos a analizar las vistas fundamentales que la gente tiene sobre los riesgos. Con el tiempo desarrollamos el programa que consideramos más allá de los inversores individuales para incluir instituciones, intermediarios financieros, hasta que hablamos con SFO en la industria de seguros con el objetivo de conseguir una visión de los mercados de inversión. Para nosotros es sorprendente ver cómo los individuos están experimentando un tiempo muy complicado en términos de procesar el riesgo y tomar decisiones firmes. ¿Notó usted algunas tendencias especiales en Suiza? ¿Los inversores suizos tienen las mismas preocupaciones como en las otras partes del mundo? Lo que es interesante es que en el mundo emergen temas consistentes. Podemos decir que Suiza es única. Consideramos a los inversores suizos como uno de los más conservadores del mundo. Hemos hecho varios estudios en el Instituto de Tecnología y los resultados mostraron que hasta la fecha ellos son los menos adversos al riesgo de aquellos que hemos visto. Pero también depende mucho de la percepción de ellos sobre la idea de riesgo. Cuando usted pregunta a los individuos sobre cómo perciben el riesgo, lo primero que responden es que están preocupados por la pérdida de sus activos, o sea, perder sus riquezas. Creo que si regresamos muchos años atrás, la gente diría que tienen miedo de no ganar sus retornos del mercado, y de hecho los inversores suizos nos dicen que no están dispuestos a asumir un riesgo para avanzar, pero el problema es que no lo racionalizan con sus expectativas para retornos. Además de eso, podemos ver que los individuos siguen esperando retornos alrededor de 8,7%. por encima de la inflación. Es decir, estamos hablando de retornos de 11-12%. Por eso, para un profesional financiero, lo más complicado es ayudar a los individuos a racionalizar esos dos sentidos y realmente entender el hecho de que para obtener retornos debe asumir el riesgo. En primer lugar, ¿qué quiere decir con el riesgo y cómo se refleja en el portafolio de los inversores? Cierto, tenemos conocimiento de que la inversión siempre tiene dos lados de una moneda. En un lado usted tiene retorno. Todos entienden lo que es el retorno, podemos verlo en las declaraciones, podemos ver el rendimiento de la cuenta durante un año y hay mucha información al respecto. Pero el riesgo es más complicado y no siempre está cuantificado. Incluso por eso es desconocido. Los individuos están siempre luchando para entender cuál es el papel del riesgo en las expectativas de sus retornos. Nosotros pensamos que ese es el mayor desafío para un profesional financiero. De acuerdo con las observaciones de los profesionales, el error en el pronóstico de los individuos son las decisiones emocionales. Además, los financieros afirman que primero es necesario investigar el riesgo y los inversores deben asumirlo, porque eso es muy importante. Si no lo hacen, las cosas pueden funcionar mal, causando ciertos desafíos, y uno de ellos será que la gente continúe invirtiendo. Bueno, y ahora podría decirnos cuál es la opinión de los inversores suizos sobre las alternativas. Bueno, creo que aquí podemos ver una semejante confusión que vimos alrededor del tema del riesgo y retorno. En realidad, los individuos necesitan inversiones alternativas que quieren tener mejor diversificación de la cartera. Ellos quieren tener protección de la volatilidad y quieren retornos que no se asocian a los grandes mercados. Y cuando usted le pregunta a ellos si creen en las inversiones alternativas, muchos proveen esas necesidades específicas, pero normalmente ellos creen que eso es demasiado arriesgado y complicado a la vez. En nuestra opinión, es muy importante cambiar la conversación sobre las inversiones alternativas, porque a menudo la misma comienza mencionando que eso es una inversión muy buena, un fondo de cobertura o una estrategia de equidad a largo plazo. Entonces, cuando explicamos por qué debemos poseer las mismas y cuáles son las expectativas e intenciones, entonces de esa forma perdemos a los inversores. En cambio, a través de otro tipo de conversación, podríamos sugerir las inversiones alternativas para conseguir la gestión de la volatilidad y eso debe ayudar a diversificar su cartera.
Para resumir, vamos a dar un vistazo a la generación del milenio y parece que ahora todos están persiguiendo a los milenarios. Pero las mismas se hacen más atractivas y más importantes. ¿Cuál es su opinión sobre la generación del milenio en Suiza? En realidad diría que los milenios no son como nosotros pensamos. Cuando hablamos de milenarios nos imaginamos a un niño justo después de la escuela que está luchando por encontrar el trabajo y viviendo en casa de los padres. Pero el miembro más viejo de esta generación este año cumple 37 años. Si pensamos en el paradigma económico en su vida, podemos ver que ellos compran casas, tienen familias, empiezan a ahorrar dinero y tienen algo de dinero en exceso por primera vez. Pero lo que hemos visto es que son los inversores más conservadores. Esas son las personas que pasaron por ese periodo de crisis financiera y ellos saben lo que va a suceder si no tenemos buen desempeño del mercado. Creo que eso incluso afectó su visión. Aquí en Suiza podemos ver que los retornos de sus inversiones son ligeramente más bajos. Tenemos conocimiento de que 2/3 van a optar a favor de la seguridad en lugar del rendimiento, que es bastante sorprendente para un inversor nuevo cuando vemos que en realidad ellos no desean asumir el riesgo. Eso puede ser el fin de obtener los retornos más altos. Entonces nos dirigimos con otros individuos. Creo que el otro aspecto revelador sobre los milenarios es que todos asumen ir a un consultor, o sea, ellos quieren tener el máximo posible disponible en su teléfono móvil. Además, podemos ver que ellos realmente aprecian la conveniencia de examinar todas sus inversiones en el teléfono móvil, pero ya que uno se hace más viejo, su responsabilidad se vuelve más grande y quieren a alguien para definir la situación. Solo el 20% de los milenarios dicen que prefieren asesoramiento digital sobre el sector profesional financiero. También podemos ver que los mismos valoran el consejo del profesional financiero como el suyo propio. Ellos querrán una asociación más fuerte con su profesional de finanzas, pero creo que van a optar por colaborar con una persona en lugar de no confiar en el algoritmo. David, muchas gracias por su visita. Gracias a usted, fue un placer. Gracias por vernos y sigan haciendo clic en Duque Scobie TV para más entrevistas exclusivas. Hasta luego.